Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Grupo terrorista de las FARC asegura que no entregará a la justicia a los asesinos de 2 policías en Colombia. Si los milicianos tuvieran que responder por la comisión de un delito, tendrían que hacerlo ante la juridicidad guerrillera. Los integrantes de la fuerza pública habían sido secuestrados el pasado 15 de marzo por la organización criminal y 3 días después fueron encontrados sin vida y con señales de tortura. Encontramos múltiples lesiones repetidas de tipo contundente en diferentes regiones del cuerpo. También signos de indefensión dados por ataduras consistentes. El doble asesinato fue ejecutado en momentos en que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, completa 16 meses negociando un acuerdo de paz con quienes reconocen su responsabilidad en el crimen. Lo mínimo que tenían que hacer es poner a disposición de nuestra justicia reconocida a estos bárbaros asesinos. De lo contrario, nosotros no cesaremos en nuestro empeño por ponerlos a disposición de la justicia como corresponde. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Viviana Muñoz, hermana de uno de los policías asesinados, hace un conmovedor y humano relato del impacto que en su familia generó no solo la muerte del patrullero Edilmer Sánchez, sino también la cínica respuesta que les entregaron las FARC. El candidato presidencial Enrique Peñalosa, quien en los últimos días ha crecido en las encuestas, habla sobre la conveniencia o no de adelantar negociaciones de paz en medio de actos de terror y la incidencia que generan en las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la respuesta negativa y a la vez cínica que entregó las FARC a la ONU y al gobierno colombiano, que en días pasados había solicitado al grupo terrorista que entregara a la justicia a los responsables del asesinato de los policías Germán Méndez y Edilmer Muñoz. Ambos uniformados fueron secuestrados el pasado 15 de marzo en zona rural de Nariño, al sur de Colombia, y 3 días después, las autoridades los hallaron sin vida y con señales de tortura. El mayor y el patrullero, en ejercicio de sus tareas oficiales, vestían ropas civiles, lo cual incluso podría ser interpretado como más peligroso aún en una zona de guerra. Al detenerlos, los milicianos pensaron en conducirlos hasta donde un mando responsable que decidiera lo que había que hacer con ellos, o lo comunicara en consulta a una instancia superior. Solo procedieron contra ellos al sentirse rodeados por una agresiva operación de fuerzas enemigas. Si los milicianos tuviesen que responder por la comisión de un delito, tendrían que hacerlo ante la juridicidad guerrillera, de acuerdo con nuestros reglamentos. En ningún caso procedería su entrega a las autoridades enemigas. Así vemos las cosas nosotros, en concordancia con las propias normas del derecho de guerra. El punto clave de la noticia, al mismo tiempo que el presidente Juan Manuel Santos defiende y promueve el modelo de paz que negocia con las FARC en La Habana, Cuba, este grupo criminal continúa utilizando el terror como munición en la mesa de conversaciones. El máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko, no solo negó a través de un comunicado la entrega de los responsables, también justificó y utilizó el doble crimen como argumento para exigir al gobierno colombiano un cese al fuego bilateral durante las negociaciones. No habrá un cese al fuego hasta que no haya realmente un acuerdo debidamente firmado como tal que amerite el mismo. Lo mínimo que tenían que hacer es poner a disposición de nuestra justicia reconocida a estos bárbaros asesinos.
El punto clave de la noticia, la postura del gobierno frente a estos hechos. El presidente Juan Manuel Santos, que aspira a ser reelegido el próximo 25 de mayo, no ha encontrado un crimen lo suficientemente grave que lo obligue a replantear el proceso de paz. Por el contrario, pese a la tortura y el asesinato de los dos policías y la negativa de las FARC a entregar los responsables, el mandatario considera que el proceso en La Habana ha alcanzado un punto de madurez y que por esa razón es necesario agilizar los diálogos con las FARC, creando una Comisión Nacional de Paz. Voy a convocar la Comisión Nacional de Paz que se creó hace ya algunos años, en la época del presidente Samper, creo, a donde tienen asiento muchos representantes de la sociedad civil de todo tipo, de diferentes orígenes, para usar esa instancia y promover la cultura de la paz y promover el proceso para que pueda, ojalá, terminar con éxito. Muy bien, comenzamos el programa La Noche. Invitamos a nuestros televidentes a responder la pregunta del día a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Creen ustedes que en el proceso de paz actúa Juan Manuel Santos como presidente o como candidato? Es una pregunta que le hacemos a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Estaremos leyendo sus respuestas a lo largo de este espacio. Hoy, en el programa La Noche, nos acompaña Enrique Peñalosa. Es candidato presidencial por el partido Alianza Verde, uno de los candidatos que pues registra mayor ascenso en ese momento de las encuestas. Y pues en ese diálogo que queremos sostener con todos los candidatos a la presidencia de Colombia, lo hemos invitado. Doctor Enrique Peñalosa, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Vamos a comenzar hablando, como usted lo ha escuchado en la introducción de este programa, de esta respuesta que ha dado las FARC a un requerimiento que había hecho la comunidad internacional, que había hecho la Organización de Naciones Unidas. Les habían pedido que entregaran a los responsables del asesinato, de la tortura de estos policías. ¿Le parece sorprendente a usted, candidato Peñalosa, esta respuesta que ha dado las FARC? Pues yo fui tal vez el primero que hice un tuit sobre este acto criminal, cobarde de las FARC. De manera que yo estoy de acuerdo con el general Palomino, que son unos bárbaros asesinos los que cometieron este crimen. Más aún, las FARC no solamente cometen ese crimen, cometen toda clase de otros horrores, reclutan a miles de niños que se los arrebatan a sus familias, han dejado a miles de jóvenes campesinos sin piernas, han cometido toda clase de crímenes, muchísimos crímenes de lesa humanidad, muchos crímenes que además violan incluso las normas internacionales sobre la guerra, como esta tortura de esos policías y soldados. Yo creo que eso es absolutamente condenable y no tiene ninguna justificación de ningún tipo. Candidato Enrique Peñalosa, otra de las grandes preguntas que se hacen los televidentes en este momento tiene que ver con el proceso de paz, tal como está planteado. ¿Usted cree que el presidente Juan Manuel Santos, tal como ha presentado, tal como ha adelantado en los últimos 16 meses este proceso de paz, ¿usted está de acuerdo con la forma como lo ha hecho? Mire, yo creo que no podemos hacer política con el proceso de paz, porque esto es como las relaciones internacionales, es un asunto de Estado, no pueden cambiar de gobierno a gobierno. A mí no me parece que podemos abusar de la generosidad de los colombianos aceptando una negociación con la guerrilla que ha cometido toda clase de crímenes, haciendo política, arropándose con el proceso de paz, pero tampoco creo que debe usarse el proceso de paz para hacer campaña atacando. Yo creo que hay ciertos asuntos, yo por eso he dicho que incluso ratificaré al equipo negociador para que la FARC no tenga ningún argumento, ninguna excusa para no llegar a un acuerdo. Ahora bien, recordemos una cosa. Algo que me parece muy positivo de este proceso y es muy distinto del Caguán es que no hay tregua, cero tregua. Las Fuerzas Armadas y la Policía Colombiana tienen la obligación de seguir ejerciendo toda la presión, atacando, destruyendo todas las células posibles de las FARC. De ninguna manera las negociaciones en La Habana pueden servir para debilitar de ninguna manera o quitarle respaldo. Nuestras Fuerzas Armadas deben seguir fortaleciéndose y deben mantener toda la presión contra la guerrilla de la FARC. Eso es algo que hace que se pueda negociar hasta lo posible, de manera que hay que hacer todo lo posible por lograr la paz, pero hay que seguir preparándose y haciendo la guerra.
Candidato, pero entonces dentro de ese planteamiento que usted hace de ceder hasta lo posible para conseguir la paz, ¿estaría también continuar las negociaciones en medio de actos de tortura, actos de terror como este que le sucedió a estos dos policías? Yo sí creo que desafortunadamente tenemos que hacerlo, hay que condenarlo. Las FARC aspiran a ser una fuerza política cada vez que cometen un acto de estos espantosos. No solamente se hacen acreedores a que la justicia internacional y la justicia nacional los condene, ya la Corte Constitucional ha manifestado que no puede haber suspensión de penas, pero yo sí creo que el país estará mejor si logramos un acuerdo de paz. Eso no significa que queramos a las FARC, que no condenemos sus actos criminales, terroristas. Son nuestros enemigos, pero a la vez creo que si logramos que haya un acuerdo en La Habana, pues que esto puede ser mucho mejor para Colombia. La realidad es que hay regiones enteras de Colombia en donde si no dominan, la realidad es que todo el comercio está boleteado por ellos, no puede haber inversión, hay secuestro, hay regiones que permanecen en el atraso, tenemos regiones enormes en el Catatumbo, en el Putumayo, en Nariño, en la costa pacífica, en el sur de Bolivia, en una cantidad de terrenos, de manera que si logramos que haya un acuerdo de paz, bienvenido. Si logramos que la paz salve la vida de un solo soldado colombiano, evite que un solo niño colombiano sea reclutado de esa manera criminal, bienvenida. Ahora bien, yo vuelvo a repetir, de ninguna manera el proceso de paz significa que el gobierno afloje, de ninguna manera, hay que mantener el fortalecimiento del ejército y si logramos, pongámoslo en teoría, si durante el proceso de paz lográramos acabar militarmente con la FARC, bienvenido. Pero el problema es que esto no ha sido posible y un grupo muy pequeño de criminales puede hacer un daño muy grande. Un grupo muy pequeño de gente armada en una región puede secuestrar, puede asesinar, puede hacer mucho daño. Entonces, en la medida en que logremos, aun si no es el que toda la totalidad de las FARC se acoja a un proceso de paz, pero que sea parcialmente, a mí me parece que eso nos deja una mejor situación y nos permite que haya mucho más desarrollo, que se eviten muertes de soldados colombianos y demás. Candidato Enrique Peñalosa, este tipo de actos como el asesinato y la tortura de estos dos policías, ¿qué impacto cree usted que tienen en estas elecciones como tal? Usted ha dicho que pues, lo ideal sería que el proceso de paz no se politizara, que fuera un asunto de Estado, que sea un asunto de relaciones como las relaciones internacionales como usted me lo planteaba, pero en la realidad eso no está sucediendo, candidato, hace parte de la elección. No, claramente, yo personalmente no voy a hacer política con el proceso de paz y yo vuelvo a insistir, que esté de acuerdo con un proceso de paz no quiere decir que debamos debilitar en lo más mínimo la capacidad de guerra de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas y que tratemos de destruir en lo posible a la FARC por la fuerza. Ahora bien, creo que esa es la ventaja de este proceso de negociaciones. Yo, sin embargo, creo que si es posible lograr un acuerdo, pues es mejor. Ahora bien, yo insisto, yo no voy a hacer política con el proceso de paz. Yo creo que lo responsable es confiar, creo que el equipo negociador es un equipo idóneo, responsable, y yo digo que lo responsable en Colombia en este momento es dejar que el gobierno mantenga el proceso de negociaciones, no hacer política. Esto es como las relaciones internacionales, no pueden cambiar de gobierno a gobierno. Yo no creo que debamos suspender ni que debamos ponerle en este momento. Yo no quiero hacer política. Obviamente lo que sería fácil políticamente es salir a decir, es que yo apenas paso un crimen horrendo como estos, salir a decir, es que si llega a ocurrir algo así, debería suspenderse el proceso de paz, si hay que exigir una serie de límites. No, yo creo que eso es lo fácil políticamente, pero no es lo responsable pensando desde una perspectiva histórica con lo que Colombia necesita hacia el futuro. Pero, candidato, teniendo en cuenta que este tema es transversal en esa campaña y que la votación de muchos colombianos se está definiendo prácticamente a partir de lo que suceda, a partir de la posición que tomen los candidatos frente al proceso de paz, quisiera preguntarle sobre el tema de los límites como tal. ¿Usted cree que este proceso de paz debe tener unos límites? O sea, en caso de que usted llegue a ser elegido como presidente, ¿usted establecería unos límites para que este proceso dé algunos resultados o se mantenga el tiempo como Yo vuelvo a insistir que creo que la posición del gobierno en este caso es responsable. Yo en este asunto no voy a hacer política. Yo creo que es conveniente tener un proceso de negociación, pero yo vuelvo a insistir, esto de ninguna manera hace o sugiere que debamos de ejercer la guerra contra la FARC. Es que es muy importante que tengamos eso claro. Y los militares siguen
haciendo acciones contra la guerrilla y deben seguir haciéndolas y debemos mantener el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Insisto, la obligación de las Fuerzas Armadas, y además es lo que yo entiendo que el ministro de Defensa manifiesta permanentemente, la obligación, la tarea de las Fuerzas Armadas, y con lo cual cuenta con todo mi respaldo, es que busquemos derrotar militarmente a las FARC, que busquemos destruir militarmente a las FARC. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero, simultáneamente, creo que si logramos avanzar en un acuerdo, es algo que aparentemente es contradictorio y no es fácil de explicar políticamente, pero no creo que ganaríamos nada suspendiendo o haciendo política diciendo que es que lo va a poner límites, que... plazos de tiempo, que es lo que están pidiendo muchos yo creo que sectores. por ahora es que sería gravísimo que fuera como el caso del Caguán, que la FARC utilizó ese proceso de negociaciones para fortalecerse políticamente. Es cierto que ese proceso le ha servido a la FARC internacionalmente. La FARC internacionalmente había perdido toda la legitimidad. La FARC era considerada una organización terrorista, criminal a nivel internacional. Hay que reconocer que este es un costo en que ha incurrido la sociedad colombiana, porque la FARC ha recuperado legitimidad política a nivel internacional. Ese es un costo que asumimos. Pero la gran diferencia con el Caguán es que aquí no hay tregua, aquí no pueden fortalecerse militarmente. Aquí el ejército tiene la obligación de atacarlas y destruirlas en todos los rincones en donde puedan encontrarse.